a nuestra sección de preguntas y respuestas y me gustaría darle gracias a todos los miembros que nos han mandado todas sus preguntas. Primero me gustaría invitar al señor Felipe Díaz del Ministerio Ambiental de Chile. Felipe, ¿sigues aquí con nosotros? Ahí estás. Muchas gracias. Tenemos una pregunta. De hecho, tenemos varias de nuestra audiencia, pero me gustaría saber si eh, podrías contestar algunas de ellas para que escuchen la respuesta directamente de ti. Y la que me gustaría escoger primero era una que tenía que ver con los créditos. La voy a leer para nuestra audiencia, que tal vez no puedan verlas en pantalla. La pregunta es, ¿el gobierno de Chile está reconociendo eh, estos créditos de carbono bajo un mercado que está a punto de comenzar en 2023? Así que las tecnologías podrían ayudar a reducir sus impuestos. Sé que la respondiste, pero no sé si nos pudieras dar otro comentario breve con respecto a Yeah, esta pregunta. thank you, Kaoru. I will answer it in Spanish if it's not a problem. Yeah, Sí, that's la fine. voy a responder en español si no tienen problema. Y voy a citar lo que también respondió Carolina. Y es que el Ministerio del Medio Ambiente es el responsable a nivel nacional de la contabilidad de los gases de efecto invernadero. Esto no es algo casual, esto ya lleva tiempo, esto viene definido desde los reportes de los informes bianuales de actualización, ahí a través del el Sistema Nacional de Inventario. Ahora, con la actualización tanto del Acuerdo de París como de lo que se está definiendo a través de la Ley Marco de Cambio Climático, es lo que es el Ministerio del Medio Ambiente quien tiene la obligación de presentar los informes de transparencia o los BTR, que son lo que viene a reemplazar los BOR para los países en desarrollo. Y nosotros coordinamos con el resto de los ministerios la información que tiene que ser entregada. Respecto al sistema de compensación del impuesto verde, este empieza a operar en el 2023. La propuesta de reglamento es pública, tuvo un proceso muy amplio de participación ciudadana, en lo cual se recibieron muchas observaciones y que fueron respondidas en el debido proceso. Y en ellas se van a reconocer los programas internacionales y los créditos asociados. El Ministerio de Medio Ambiente debe publicar los programas de acuerdo a los requerimientos establecidos y lo que se vaya discutiendo en ese sentido. Actualmente se están revisando las observaciones de la participación y mejorando el reglamento, como recién mencionaba, y eventualmente, prontamente, va a ser presentado al Consejo Ministro por la Sustentabilidad, lo cual es un proceso que se utiliza a nivel nacional y esperamos que sea aprobado durante el primer semestre de este año. Muchas gracias. Thank you very much for sharing that answer once again with the Muchas audience. gracias por la respuesta. Es bueno escucharlo mediante un representante de esta organización. Muchas gracias nuevamente. Me gustaría invitar al señor Horikawa a la pantalla. Tenemos una pregunta para él. Así que me gustaría pedirle si puede encender su video nuevamente. So you talked about especially after COP26 and Paris Agreement. Habló hablaste de la COP26. Me parece que el gobierno de Japón todavía está acelerando los esfuerzos al respecto y se está aumentando el presupuesto para el próximo año fiscal. Así que me estaba preguntando en general, ¿cuáles son algunos de los otros elementos que también el Ministerio Ambiental en Japón está respondiendo a las nuevas tecnologías? Hemos visto que hay muchos proyectos de energía solar renovable, especialmente en Chile.
en ese contexto, pero me preguntaba cuáles son las expectativas y respuestas que se han visto con las nuevas tecnologías, incluyendo el hidrógeno verde. Una disculpa, fue una pregunta larga, pero adelante. Gracias por la pregunta. ¿Me escuchan bien? Sí. Muy bien. Como se mencionó en la presentación, se están dirigiendo muchos de los resultados para la implementación de estas energías, como la del hidrógeno verde. Gracias. Muchas gracias. Es bueno escucharlo directamente de un representante del gobierno japonés. Nos gustaría escuchar las propuestas de muchas de las personas orientadas a nuevas tecnologías. Me gustaría invitar a una persona más, al señor Takahashi. Tenemos distintas preguntas en la audiencia para él, así que me gustaría escoger algunas de ellas. Una persona nos pregunta, estoy revisando porque hay bastantes. Gracias por ello, gracias por las preguntas, pero acabo de perder la que le iba a preguntar. Con respecto a la elegibilidad de los proyectos, ¿cuáles son las condiciones apropiadas para que un proyecto sea elegible para el financiamiento? Muchas gracias por la pregunta. Un proyecto puede ser elegible para este esquema siempre y cuando se esté orientado a la reducción drástica. El proyecto tiene que ser moderno, y a lo que nos referimos es que tiene que formar parte del liderazgo en la reducción de carbono. La lógica que se sigue para estos proyectos consiste en introducir una instalación o equipo que reduzca el dióxido de carbono. Así que, por ejemplo, un proyecto forestal no sería lo suficiente. Necesitaríamos que exista un esquema y exista una logística bien definida. Es básicamente lo necesario. Gracias. Y hay una pregunta similar. Pregunta si, de hecho, son dos preguntas. La energía, se pregunta si la energía hidráulica es elegible para este tipo de proyectos. ¿Esto contribuye a la producción de hidrógeno? Sí. Ese proyecto de energía hidráulica ha ido aumentando en distintos ambientes. Y ahora, de hecho, tenemos más de 10 proyectos en esa misma categoría. Los países que más los han implementado han sido Filipinas e Indonesia, porque su topografía es ideal para que nosotros tengamos las lecturas necesarias. Y también en el caso de Chile, todavía no tienen proyectos de este tipo, pero me parece que hay tan buenos recursos en Chile que existe la posibilidad de que se implementen estas tecnologías. Y con respecto al hidrógeno, este podría ser un buen proyecto para JCM. Y este proyecto requiere el monitoreo continuo de la reducción de dióxido de carbono para monitorearlo de manera apropiada.
es necesario un plan muy detallado. Así que hay que verificar este proyecto y asegurarnos de que entre en los parámetros de JCM. Y tenemos los programas que se encargan de revisar todo esto. Tienen que proponer la revisión. Una vez que se haga, se puede aprobar sin ningún problema. Y esto puede sentar el precedente para otros proyectos similares. Y esto es genial para tener una base de datos con respecto a cada sistema que se implemente. Tenemos más preguntas, de hecho. Otra que me gustaría mencionar es ¿cuál es la posición de JCM con respecto al financiamiento para los proyectos de generación de biomasa? Así que nos gustaría que respondiera esa pregunta. Sí, totalmente importante. Son proyectos que se estarán desarrollando en los siguientes años. Nos agradan los proyectos de biomasa. Y es sustancial suministrar la energía. ¿Y cuál fue la solicitud? Señor Yamaguchi. Sí, y para la producción. Sí, también tenemos que monitorear la cadena de suministro de biomasa y asegurarnos de que esté aprobada. Así que producir la biomasa no es suficiente. Tenemos que conocer a fondo la propuesta. Y eso tiene que ver con la propuesta. Muchas gracias. Es solo otra pregunta y vamos a cerrar esta sesión. Se hablaba del financiamiento para los proyectos de combustible verde. Sí, también con respecto a esto tenemos que verificar los sistemas y las propuestas y para tener la concretización del proyecto. Gracias por sus respuestas. Si tienen alguna propuesta, si hay algún plan para este tipo de proyectos, es un buen primer paso estar en contacto con este centro. Muchas gracias, señor Takashi. Y tenemos otra hora en nuestro menú.